Manejo inadecuado láser en trastornos pigmentarios. Ese es el tema que voy a exponer hoy. Es un gusto estar con todos ustedes. Es increíble cómo la tecnología ha ido avanzando últimamente. Me llamó la atención esto y me puse a investigar un poquito cómo trataban antes los trastornos pigmentarios. Hace bastantes años, los primeros padres o los padres grandes de la dermatología. Y me encontré, por ejemplo, con este libro de Sutton, Enfermedades de la piel de 1921, y él decía que lo más satisfactorio para tratar las lesiones pigmentarias era una mezcla de cloruro de mercurio al 1%, 25 partes de alcohol y 74 partes de agua. También hacía mención de ácido láctico, de fenoles, de pasta de resorcina al 10% y de peróxido de hidrógeno. Esto fue hace 100 años, en 1921. En su libro, Darie, en 1928, hablaba de pastas de ácido salicílico y agua oxigenada. Y más de 100 años, todavía en 1905, Saboureau, el gran maestro francés, hablaba de, para tratar nevos pigmentados, de una electrolisis unipolar, inclusive daba hasta la cantidad de miliamperios a usar de 20 a 25 miliamperios. Realmente sí hemos caminado un largo trecho. Ahora bien, ya entrando en materia, podemos ver que la mayor parte de complicaciones, porque de esto vamos a hablar, cómo evitar complicaciones, en los procedimientos médicos estéticos, se da, y lo mismo se puede aplicar para el láser, se da por médicos que no tienen la formación ni los conocimientos para hacer estos procedimientos. Entonces, antes de hablar propiamente del láser, pues tenemos que saber, voy a hablar en general de cómo prevenir complicaciones. Primero tenemos que conocer y aceptar nuestras limitaciones. No tenemos que hacer procedimientos para los cuales no tenemos la preparación ni el entrenamiento para hacerlo. No debemos de hacer o usar láseres que puedan complicarse y nosotros no sepamos cómo tratar esas complicaciones. No dejarnos llevar por la necesidad económica y tratar de hacer procedimientos que están fuera de nuestro alcance. También tenemos que saber cómo escoger nuestro paciente. No tomar pacientes que vengan con altas expectativas. Es más, tenemos que bajarle las expectativas a los pacientes. No por ejemplo, no prometer que con una sesión de luz intensa pulsada vamos a quitar todos los léntigos de la cara o todos los léntigos de la mano. Hay que ser reales, hay que inclusive decirle al paciente que existe la posibilidad que algunos léntigos que no vayan a desaparecer y que probablemente se necesiten varias sesiones para lograr cierta efectividad. No tenemos que tomar pacientes que tengamos alteraciones emocionales. Y hay que tener mucho cuidado con pacientes con fototipos altos. ¿Qué tenemos que hacer para ya usar el láser? Pues el paciente tiene que estar obviamente sin maquillaje, tampoco tiene que estar con filtro solar, no tiene que estar ninguna enfermedad aunque sea leve, ni gripe, mucho menos herpes simple. Si hay historia de herpes simple en la zona en que vamos a hacer el láser, pues prevenirlo con Valaciclovir 2 días antes. Y hay que suspender desde 5 días antes aspirinas, AINES, ginkgo biloba, porque hay un mayor riesgo de púrpura, de desangramiento en estos pacientes. Para tratar las lesiones pigmentarias con láser, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Primero, el tipo de láser. Y aquí estamos hablando de longitud de onda y eso va a determinar la profundidad a la cual va a hacer efecto el láser. El cromóforo objetivo, el tamaño del spot de láser,
el fototipo del paciente. Como dije antes, pacientes de fototipos altos tienen más facilidad de pigmentarse. Y los parámetros de láser que vamos a usar, la fluencia y la duración del impulso, por ejemplo. Esta gráfica, bien importante, muestra la penetración de la luz en sus diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, la luz azul va a penetrar solo la epidermis, 1 milímetro. La luz verde va a penetrar hasta 2,5 milímetros. La luz roja tiene una penetrancia mayor, casi los 5 milímetros. Y la luz infrarroja pues penetra más profunda en la piel. De igual forma sucede con los láseres. Por ejemplo, el excimer de 308 nanómetros llega nada más hasta la epidermis. El láser de colorante pulsado con 585 a 600 nanómetros llega hasta la dermis media, 2 milímetros. El láser rubí un poco más profundo. La alexandrita todavía más profundo, casi llegando a los 3 milímetros. El láser de diodo, que usualmente usamos para depilación, alcanza mayor profundidad. Y el Nd:YAG, que es un láser casi infrarrojo, cerca del infrarrojo, tiene una penetración todavía mayor. Eso de la penetración también tiene que ver con el grado de absorción de los cromófobos que vamos a tomar en cuenta. En este caso, el que nos interesa es la melanina, que está representada aquí con esta línea verde. Y si nos damos cuenta, su absorción está presente casi en todas las longitudes de onda, pero va decayendo conforme las longitudes de onda se van haciendo más largas. Por otro lado, tenemos la oximoglobina, que tiene un pico alto, allá por los 400 nanómetros, luego cae un poquito y luego a los 550 o casi los 600 vuelve a tener otro pico. Por eso el láser de colorante pulsado pega muy bien. Es un láser vascular, se usa para pigmentos rojos, pero también funciona muy bien en lesiones pigmentarias. Entonces, la longitud de onda es probablemente la consideración más importante en fototerapia, porque obviamente sin absorción no puede haber una reacción. Se puede lograr un aumento en la longitud de penetración usando longitudes de onda de luz más largas y usando tamaños de spot de al menos 10 milímetros de diámetro. Al aumentar el diámetro del spot en los láseres, podemos aumentar la profundidad de penetración. Y como hay menos dispersión de la luz, usando spots mayores, se pueden aplicar densidades de energía más bajas cuando usamos estos spots más grandes. Y en fin, ¿cuáles son las lesiones a tratar? ¿Cuáles lesiones pigmentarias podemos tratar? Bueno, las podemos dividir en lesiones epidérmicas y lesiones dérmicas o mixtas. Para las lesiones epidérmicas, como son más superficiales, podemos usar un láser de colorante pulsado, un Nd:YAG a 532 nanómetros, un láser rubí o un láser alexandrita, para tratar lesiones pigmentarias como efélides, como manchas café olé, como léntigos, como el nevo de Becker, queratosis seborreicas planas, melasma epidérmico. Para lesiones más profundas no las vamos a llegar con estos láseres superficiales y vamos a tener que usar ya sea Nd:YAG o láser de diodo para nevos melanocíticos, nevo de OTA, melasma, nevos congénitos, dermatosis cenicienta, líquen plano pigmentado, amiloidosis macular. Faltó aquí en la lista las lesiones pigmentadas posinflamatorias, que usualmente el pigmento es profundo. Para tratar los nevos o para tratar cualquier lesión,
lo importante primero es saber qué es lo que vamos a tratar. No podemos tratar lesiones pigmentarias sin saber de qué se tratan o ante qué estamos. Y los nevos, por supuesto que se pueden tratar con rayo láser siempre y cuando sean completamente benignos y tengamos esa seguridad. En los avances actuales de la medicina es irresponsable ahora evaluar un lunar solo por su apariencia visual. Se necesita de una buena técnica de dermatoscopía. La dermatoscopía es importantísimo, está de más decirlo, para evaluar un lunar o no. El ABCDE de los lunares ya se quedó insuficiente. Y por ejemplo, solo para ilustrar lo que acabo de decir, podemos ver en esta fotografía un lunar aparentemente benigno, inocente, pero si lo vemos con dermatoscopía, podemos ver estas proyecciones radiales que se observan aquí, unos glóbulos oscuros, negros, irregulares, este velo azul blanquecino que nos está hablando de un melanoma, y este nevo, pues, inocente en apariencia, realmente es un monstruo que está escondido. Este es otro paciente con múltiples nevos. Tomamos este de acá del centro y podemos ver que también tiene una apariencia inocente al verlo inclusive con lupa, pero con dermatoscopía sí ya podemos ver estas proyecciones radiales que no son adecuadas, este velo azul blanquecino en el centro, proyecciones radiales que también nos están hablando de un melanoma. Aquí hay otro ejemplo de otro lunar que parece inocente. Y al verlo con dermatoscopía podemos observar realmente que estamos ante un melanoma. Y uno más de apariencia inocente, pero al verlo con el dermatoscopio, pues podemos ver caos en el interior, una gran cantidad de glóbulos irregulares, dispersos, pseudópodos en la periferia que también nos están hablando de un melanoma. Por lo tanto, no podemos estar quitando lesiones pigmentarias sin saber ante qué estamos. ¿Y qué efectos adversos del láser o de la luz intensa pulsada podemos tener al tratar lesiones pigmentarias? Bueno, uno de los más frecuentes es fallo terapéutica. Aplicamos el láser, aplicamos la IPL y la lesión no se va, no se elimina. Y eso se debe a que hemos escogido una longitud de onda inadecuada en nuestra IPL o en un láser con una longitud de onda inadecuada, o que no le dimos suficiente potencia, o que el tamaño del spot no era el adecuado. Otros efectos adversos pueden ser hipopigmentación o hiperpigmentación o un eritema persistente. Y por supuesto que con láseres no ablativos también podemos tener quemaduras de primero, segundo y hasta de tercer grado. En mi experiencia, la luz intensa pulsada tiende a dar más complicaciones que el láser. Tiende a ser traicionera, fácilmente producen hiperpigmentaciones. Fallo terapéutico, ¿por qué se da? ¿Por qué usamos ese láser en ese léntigo simple de la mejilla? Y el léntigo simple a las 3 semanas todavía está ahí y el paciente está insatisfecho con los resultados. Pueden ser muchas las razones. Puede ser que el léntigo simple, el pigmento esté más profundo en la dermis y usemos láseres con longitudes de onda muy pequeña, un Nd:YAG a 532, un láser de colorante pulsado, por ejemplo. O que simplemente el léntigo era muy claro y necesitamos ocupar una potencia más fuerte. Las lesiones muy oscuras necesitan poca potencia y las lesiones muy claras obviamente van a necesitar mayor cantidad de potencia porque hay menos pigmento que absorba el rayo láser y por lo tanto se da una menor reacción térmica. Fallo terapéutico se puede dar en fototipos muy altos porque el pigmento de la piel alrededor de la lesión pigmentaria, perdón la redundancia, absorba parte de la energía del láser.
Y también con los láseres ablativos el fallo terapéutico se puede dar en lesiones pigmentadas elevadas. Una verruga seborreica elevada no se va a eliminar con un láser no ablativo. Hiperpigmentaciones por láseres y por IPL son bastante frecuentes. Se dan en personas de piel oscura, fototipos altos, pacientes que tienden a sanar dejando hiperpigmentaciones, que se queman en la cocina o los pican los zancudos y dejan esas lesiones pigmentarias secundarias a la inflamación. También se pueden dar por usar fluencias muy altas, porque da una mayor reacción térmica y da más inflamación y por lo tanto más riesgo de dar una hiperpigmentación. Las hiperpigmentaciones con láser, ¿cómo son? Usualmente son pigmentaciones profundas, difíciles de tratar y toman meses en resolverse. Son de difícil manejo. Nos metemos en un lío con el paciente porque pues, el paciente en vez de solucionarse el problema le creamos uno más grande. Estamos ante pacientes inconformes. Y los medicamentos y son relativamente rebeldes a medicamentos despigmentantes. Los peelings, la microdermabrasión, hacer más láser o IPL son de poca ayuda. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de las hiperpigmentaciones se desvanecen de 3 a 8 meses. Es rara aquella que llega a ser permanente. Aquí les presento una paciente que consultó por esta mancha, que ella había tenido un léntigo, la trataron con láser, le quitaron el léntigo, pero le produjeron esta mancha, que al verla en dermatoscopía podemos ver ese pigmento azul, gris, profundo en la dermis. Esta paciente ya se le trató con hidroquinona, con otros agentes despigmentantes, con láser, y esa mancha era realmente rebelde al tratamiento. Tuvimos que hacer lo que se hacía hace 100 años, que fue irnos con previo tratamiento con hidroquinona, tomar el electrocauterio y con anestesia local cauterizar y llegar hasta lo profundo de ese pigmento porque realmente no había ningún láser que lo alcanzara. Al final la paciente sanó dejando una leve hipopigmentación, pero la paciente ya estaba muy contenta por los resultados cosméticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con fototipos oscuros. Es muy conveniente hacer spots previos de test, ¿verdad? Para ver cómo reacciona el paciente y tener paciencia. Esperar a veces hasta un mes para ver si el paciente no se ha pigmentado. Empezar con la menor potencia posible de láser, inclusive en fototipos oscuros, o yo diría casi que en todas las personas, porque de repente vemos personas con piel clara que nos hacen hiperpigmentaciones. A mí en lo personal siempre me gusta dar un tratamiento con hidroquinona al 4% previo antes de tratar cualquier lesión, 21 días antes de tratamiento con láser o IPL. Este paciente, por ejemplo, presentaba estas manchas. Aquí se pueden ver los spots que aparecieron 3 meses después del tratamiento con láser. Resolvieron con bastante tiempo, además de usar filtros solares y medicamentos despigmentantes. Pero sí fue difícil tanto para el paciente como para el médico tener la paciencia suficiente para esperar a que estas manchas desaparecieran. Hipopigmentación, cualquier fototipo, pero más frecuente también en fototipos altos. El riesgo de hipopigmentación parece ser directamente proporcional al número de sesiones que se hace y a la afluencia. Aquí tenemos un paciente que se ocupó un Endijaga para tratar un tatuaje, pero nos dejó una hipopigmentación. ¿Cuándo se dan las hipopigmentaciones? Cuando usamos fluencias muy altas por producir una
alta inflamación que resuelve hipopigmentando. Es más frecuente al usar láseres con longitudes de ondas cortas, como por ejemplo un láser de colorante pulsado o un láser rubí, porque el grado de absorción de la melanina es mayor y pueden haber mayor procesos inflamatorios. También la hipopigmentación se ha descrito cuando usamos ND-YAG para melasma, cuando hacemos el toning para melasma, a veces quedan los puntos del spot blanquecinos. E inclusive estudios en asiáticos han demostrado que el 10% de los pacientes se les complica con hipopigmentación al hacer toning para melasma. Por lo tanto, siempre hay que usar fluencias bajas en nuestros pacientes. Su aparecimiento es más tardío que las hiperpigmentaciones, a veces pueden tardar meses, y también tardan en resolverse, pueden volverse permanentes. Hay las diferentes opciones del tratamiento, medicación tópica con soralenos, fototerapia con ultravioleta A, con ultravioleta B, UVB de banda estrecha, excimer, láser fraccionado, se puede usar para estos pacientes. Así que básicamente hemos cubierto de una forma rápida los inconvenientes que podemos tener nosotros al tratar lesiones pigmentarias. Otro ejemplo son las quemaduras con láseres no ablativos. Se dan estas quemaduras al usar fluencias altas e inadecuadas, sobre todo en pieles con bastante pigmentación, porque la absorción del láser es más fuerte y se produce mayor reacción térmica. Al haber una concentración de cromófobo melánico alto, el rayo láser causa demasiado daño fototérmico, liberando una gran cantidad de calor y produciendo una quemadura. Y termino con estas imágenes que cuando se nos complican los pacientes no podemos escondernos de ellos. Tenemos que darles, no podemos hacer la del avestruz, tenemos que darles las caras y resolverles el problema. Todo procedimiento estético lleva un riesgo de iatrogenia. Tenemos que afrontarlo y saber tratarlo. Muchísimas gracias por su atención.